fundamentalmente lo que voy a intentar es mostraros algunos ejemplos concretos de lo que yo hago en clase con ese programa que se llama así, por lo de geometría y álgebra, ¿no? De ahí viene esa palabreja de GeoGebra, que resumiendo un poco, pues viene a ser el programa que en el ámbito de matemática secundaria, vamos a decir, como dicen los chavales, lo está petando. Ahora mismo no hay una jornada de profes de matemáticas, unos encuentros, en muchos ámbitos, no solo en España, sino a nivel internacional, donde no se hable de GeoGebra o donde no haya, donde GeoGebra es el programa estrella, ¿no? Porque ofrece muchas posibilidades y muy variadas, pero bueno, simplificando un poco, yo las voy a agrupar en dos grupos o en dos ámbitos muy distintos, porque no es lo mismo, ni mucho menos, una situación en clase como esta, en la que me veis a mí esta misma semana con una pizarra digital, interactiva, por cierto, en clase donde los chavales fundamentalmente, bueno, donde soy yo fundamentalmente quien usa este ordenador que hay por aquí en el rincón desde la pizarra. Ese es un ámbito con el que se pueden hacer muy distintas cosas, pero un tipo de cosas diferentes a esta otra situación, que es el aula normal, donde yo he llevado, no sé si veis ahí, aquí hay un carrito que tenemos en el centro con portátiles que se han repartido de tal manera que ahora son los chavales y no el profesor, fundamentalmente son ellos quienes trabajan pues o individualmente o por parejas para hacer ellos con su ordenador lo que yo tengo previsto, ¿no? Esos serían los dos grupos de cosas que se corresponderían con estos dos globos. A la izquierda hay muchos ejemplos de cosas que se pueden hacer con la PDI o con la PD, la pizarra digital, yo le llamo ya directamente al cañón y el portátil, aunque no sea interactiva, ya eso es un invento maravilloso. Con eso se pueden hacer muchas cosas que están agrupadas aquí, y con los ordenadores en el aula o en el aula de ordenadores se hace otro tipo de cosas, ¿no? A ver si nos da tiempo a ver algún ejemplico de cada cosa y al final os cuento algo de GeoGebra poco, como resumen, después de ver los ejemplos, en vez de empezar a contaros lo que es, ¿no? Pues, bueno, con el cañón y el portátil, fundamentalmente, ¿qué hacemos la mayoría de los profesores de matemáticas que lo usamos? Pues apoyarnos a la hora de explicar, por eso este globo es mayor que los otros, como apoyo a las explicaciones de cosas muy diversas, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí también he puesto un par de grupos, a veces, como ahora voy a enseñaros, se pueden aprovechar materiales ya creados y otras veces lo que se hace es partir de una pizarra en blanco y trabajar, ¿no? Por ejemplo, bueno, ahora os voy a ver si funciona Internet correctamente y os enseño esto que es la página inicial de mi página web, que yo creo que es por lo que me han llamado. Yo soy uno de esos profesores que decía antes Ricardo, que a lo largo de los años ha ido poniendo en Internet cosas que ha hecho y que pueden interesar a otros, ¿no? Bien, pues si entráis, por ejemplo, en el primer grupo de cosas, por cierto, esto está preparado para una configuración de pantalla no tan generosa como la que tenemos aquí, lo vamos a ver un poco pequeño a propósito del número pi. Sabéis lo que es el número pi, ¿verdad? Todos. Bueno, pues cuando me toca explicarles cómo surge el número pi o cuánto miden las cosas redondas, les enseño algo así, por ejemplo. Esto es lo que me diría una circunferencia de diámetro 2. No sé si llegáis a ver hasta ahí, que aquí pone 6,28, ¿no? Ese es el perímetro de una circunferencia de diámetro 2, que será el doble que esta otra de diámetro 1, que llega hasta pi. Ese es el número pi, 314. Es una cosa muy sencilla, pero que ayuda a entender de dónde sale ese 314,16 que casi todos los chavales tienen memorizado. O siguiendo con el número pi, bueno, un momento, porque volviendo a mi página, bueno, pues a propósito del área del círculo, que también se saben de memoria que es pi r cuadrado, pues el área del círculo básicamente sería la de ese peine, que viene a ser el doble que este paralelogramo, ¿no? Si ya acabamos de ver en clase que el área es base por altura,
pues con un poco de ayuda o bueno, con un poco de discusión, la altura de este paralelogramo es el radio del círculo, la base sería lo que acabamos de ver, el 2πr, y de ahí viene el πr cuadrado, ¿no? La mitad de lo que sale al multiplicar aquí. Bueno, no nos vamos a entretener mucho ahí, es simplemente, o son ejemplos de cosas que se pueden mostrar en clase y que con una pizarra convencional, con la tiza de siempre, pues es más complicado, ¿no? O bien lo que os decía, a partir de una pizarra en blanco, que se puede, bueno, antes de eso, un ejemplo un poco más elaborado. Volvemos. No sé si os va a traer malos recuerdos que os hable de las derivadas, pero bueno, las derivadas es un ejemplo clásico de algo que nuestros chavales, o nosotros, la mayoría, aprendimos a hacer de una manera muy mecánica sin en realidad entender casi nada de lo que estábamos haciendo, ¿verdad? Pues bueno, cuando yo intento explicarles qué significa la derivada en un punto, pues les muestro una figura como esta y les explico que en una función, cuya gráfica sería esta curva en rojo, la derivada viene a medir la velocidad con la que crece la función, ¿eh? Por ejemplo, entre estos dos puntos, la velocidad con la que crece esta función vendría a ser, pues, dividir la diferencia vertical entre la horizontal. Cuando ese segundo punto se aproxima al otro, pues bueno, se trata de entender que la velocidad instantánea de crecimiento ahí es la pendiente de esa recta tangente, ¿no? Bueno, no os lo voy a explicar, ¿verdad? Pero para que os hagáis una idea de que, por ejemplo, aquí yo puedo hacer zoom y comentar y hacerme entender de una manera, pues de nuevo, bastante más potente o más fácil, más visual que con la típica tiza y pizarra, ¿verdad? Bueno, o lo que os decía, en lugar de aprovechar cosas que ya están hechas, a partir de una pizarra en blanco, pues, por ejemplo, esta semana mismo, sin ir más lejos, me ha tocado, antes no sé si se veía en la foto, hablar de traslaciones, de giros. Bueno, voy a abrir el programa, el GeoGebra, para que veáis cómo tiene un funcionamiento bastante básico y bastante intuitivo. Esta es la apariencia inicial del programa. Pues bueno, si yo quiero hacer un polígono, no tengo más que hacer pues varios clics. Quiero explicar cómo funciona un giro, para lo que necesito un ángulo, un centro de giro y también un ángulo. Bueno, pues si yo pido rotar este polígono alrededor de este punto, alrededor del punto 45 grados, por ejemplo, pues ahí está, ¿verdad? O mejor, algo más dinámico, si yo creo un deslizador, un ángulo que va a variar, y le pido de nuevo que rotemos este polígono respecto a este punto, pues en lugar de 45 alfa, no sé si lo estáis viendo, la idea es que cuando yo varío ese ángulo, pues se pueda observar cómo funcionan los giros, ¿no? Cómo el centro puede hacer que la figura sea diferente, cómo cualquier giro pues lo que hace es transformar un polígono en otro que mantiene la forma y el tamaño. En fin, lo que nos toca explicar de un modo, como veis, pues más dinámico, menos convencional que con la clase normal, ¿verdad? Pero voy a pasar rápidamente. Aquí os había preparado algún ejemplo pues de problema contextualizado en un bonito lugar. No sé si os habéis planteado alguna vez, mirando al mar, lo lejos que está el horizonte, ¿eh? Bien, pues eso es un problema para el que las matemáticas tienen respuesta, y a ver si acierto de nuevo a dar aquí un salto y enseñaros una modelización del mismo con GeoGebra. Pues ahora mismo os voy a enseñar la Tierra vista desde el espacio en un momento bastante peculiar, porque estáis viendo el polo norte y ahora mismo todo el hemisferio de norte está de día, ¿no? Pero es un poco difícil de creer, pero bueno, la cuestión sería
pues cuando uno está en el cielo, que ahí el horizonte está formando ahí una tangente. Bien, si yo me aproximo ahí, pues voy a dejar de ver lo que os estaba enseñando antes, que era un triángulo rectángulo en el que funciona el teorema más famoso de la historia, que todos conocéis, ¿verdad? El de Pitágoras. Bueno, pues aplicando Pitágoras uno puede claramente comprobar que la distancia del horizonte no depende de otra cosa que de la altitud del observador, de la altura del punto de mira. En concreto, pues por aquí está representada una función, que también es algo que nos toca explicar en matemáticas, donde, bueno, es un ejemplo que se presta a esto, ¿no? Donde ahora mismo, si yo miro al mar desde una altitud de 50 metros, pues la distancia que Pitágoras me dice que estoy viendo al final del todo el horizonte está a 25 kilómetros. Podríamos ahí de nuevo hacer zoom y irnos a alturas mayores, o bueno, ya veis que se trata un poco de posibilidades un poco fuera del alcance de la pizarra convencional. Y ya, como resumen, con la pizarra digital, ¿para qué se puede servir lo de GeoGebra? Pues sobre todo, os he puesto con mayúsculas, para visualizar figuras que, por un lado, pueden servir de estímulo a los chavales, pueden motivar, que antes decía a un compañero, y sobre todo también pueden facilitar la comprensión de conceptos, de ideas, de problemas matemáticos que pueden tener grado de abstracción o de complicación pues alta, ¿no? Y luego también para poder introducir cambios significativos en lo que se está viendo y de ahí observar y sacar conclusiones, ¿no? Bueno, ese sería el primer ámbito. Un poquito ya para el otro, que además es el más interesante, cuando no es el profe, sino son los chavales los que hacen cosas. ¿Qué se puede hacer? Pues bueno, yo he trabajado bastante con actividades guiadas del estilo de lo que pone aquí, pues dibuja tal cosa, comprueba qué ocurre, mide, modifica, observas alguna relación y quizás lo más importante al final, inserta un comentario explicando qué has observado, tus conclusiones, hace una conjetura, etcétera, ¿no? Esta es una posibilidad que me dan ganas de enseñar en qué consiste, ¿no? Lo hago con GeoGebra para que veáis de nuevo lo que realmente tiene más interés de todo esto, que es la herramienta, creo. Bueno, pues antes se trataba de estudiar en un triángulo, no sé si os acordáis o conocéis lo que son las rectas notables del triángulo. Son estos segmentos que cuando unes cada vértice con el punto medio del lado opuesto, surgen ahí, ¿no? Bueno, pues esto con lápiz y papel se puede hacer y tú les dices a los chavales lo que tiene que ocurrir es que las tres medianas sean concurrentes y con el lápiz y papel pues casi lo son, casi siempre, pero no del todo, ¿verdad? Aquí yo la primera vez que vi esto dije, pero qué maravilla, que es cierto, ¿no? Siempre, para cualquier triángulo, Bueno, pues si esto, en lugar de explicarlo o enseñárselo tú en papel, lo hacen ellos y de alguna manera lo descubren, pues puede ser algo más significativo que si yo se lo cuento, ¿no? O si les digo, por ejemplo, que midan, como se puede aquí, la distancia, perdón, que me he dejado de marcar el baricentro, que no sé si sabéis que es como se llama, donde se cortan ahí, pues lo típico suele ser, mide estas dos distancias, ¿observas alguna relación entre ellas? ¿Lo veis? Lo veis que es el doble, ¿verdad? Pues sí, de nuevo, si es un pequeño descubrimiento para ellos, quizás les resulte algo más significativo que si se lo cuentas y dice, pues vale, ¿no? Aunque también es cierto que eso que yo os decía, que maravilla y tal, pues es difícil que ellos se maravillen como algunos profesores con estas cosas, No. Bueno, otras posibilidades son, pues en lugar del otro, que era una actividad a partir de hoja en blanco, pues preparar ya, como aquí, unas figuras interactivas con una propuesta didáctica. Hay aquí una serie de instrucciones, de preguntas, para que ellos, como decía por ahí, pues exploren, conjeturen, saquen conclusiones, etcétera. Y en particular, ahí se me ha pasado recomendaros, bueno, no hay de matemáticas, pero si no,
el proyecto Gauss es unos materiales extraordinarios. Seguro que en Didactalia tienen que estar con letras muy gordas, ¿eh? Seguro. Y luego, pues, propuestas abiertas. No sé si os habéis preguntado alguna vez, no creo, esto. ¿Qué pasa si se unen los puntos medios de los lados de un cuadrilátero en concreto? ¿Sabéis qué pasa? Pues ahí tenéis un ejemplo. Resulta que siempre lo que sale ahí es un paralelogramo, ¿eh? El paralelogramo de Bariñón, que es un señor que parece que se atribuye su descubrimiento. Bueno, pues es una propuesta. Sí, ya cortó. Al final, bueno, la última sí, ¿eh? Al final lo que se pretende en nuestras actividades son, pues eso, que sean los propios alumnos quienes aprendan, sobre todo a partir de su experiencia y de lo que hacen y de lo que ven, más que de lo que se les cuenta, ¿no? Eso sería un poco el objetivo de este tipo de actividades. Y para terminar, esto lo voy a pasar, como es GeoGebra, fundamentalmente destacar que es un programa gratuito, de software libre, y otra característica que es que hay una comunidad de profesores detrás, miles ya de profesores de todo el mundo que comparten muchísimos recursos, que comparten ideas, y eso ha hecho, pues, de GeoGebra casi un milagro de Internet, ¿eh? Se ha desarrollado a partir de la nada en pocos años muchísimo. Y ya redundar en lo que ya se ha dicho aquí. En todo caso, GeoGebra es una herramienta maravillosa, pero no deja de ser eso. Lo más importante no es la herramienta, lo más importante es cómo la usamos los profesores, y no nos tenemos que perder esa idea y acabar siendo unos entusiastas de los medios tecnológicos y olvidarnos de lo principal, ¿eh? Lo principal es que hay profesores extraordinarios que hacen cosas interesantísimas sin ordenadores, y hay profesores que con ordenadores y con los últimos medios están haciendo disparates, ¿eh? Entonces, pues eso, lo importante no es tanto la herramienta, sino lo otro, ¿eh? El cómo.